Karen le pide a una mujer negra que abandone su propia aerolínea. Lo que sucede a continuación es increíble. La arrogancia y el sentido de derecho pueden cegar a las personas ante la verdad, pero ¿qué sucede cuando desafían a alguien que se mantiene firme por la justicia? Hoy, descubrimos la historia de Estella, una líder visionaria que enfrentó una tormenta de prejuicios e ignorancia. Lo que siguió fue una poderosa lección de resiliencia, dignidad y la fuerza inquebrantable de defender lo correcto. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. El murmullo del concurrido salón del aeropuerto era una sinfonía atenuada de vasos tintineantes, conversaciones apagadas y el ocasional susurro de periódicos. Entre el mar de viajeros, una figura destacaba, no por ostentación, sino por su tranquila elegancia. Estella Carter entró en el salón, cada uno de sus movimientos irradiando propósito y aplomo. Era el tipo de mujer cuya presencia captaba atención sin pedirlo. Su piel de tono caramelo brillaba bajo la suave iluminación, y sus rizos naturales enmarcaban su rostro como una corona. Estella vestía un traje pantalón azul marino entallado, cuyo corte favorecía su figura alta y esbelta. Una única pulsera de oro adornaba su muñeca, su elegancia discreta complementando los pendientes de perla en sus orejas. Se movía con la facilidad de alguien acostumbrado a navegar salas de juntas de alto nivel y los desafíos de la vida. En su mano, llevaba un elegante maletín de cuero, un regalo de su difunta madre, grabado con sus iniciales. No era solo un símbolo de su éxito profesional, sino un recordatorio de los sacrificios que la habían llevado a este momento. Echando un vistazo al salón con calma y desapego, los ojos agudos de Estella captaban cada detalle. Había pasado años perfeccionando esta actitud serena, proyectando calma incluso cuando las emociones se agitaban bajo la superficie. El viaje de hoy era de rutina, pero como propietaria de una de las aerolíneas más grandes del país, Estella sabía que cada movimiento que hacía estaba bajo escrutinio. Su asistente, James, un joven de mente ágil y un toque de energía nerviosa, se apresuró a seguirle el paso. Señorita Carter, sus documentos para la reunión están listos, dijo, su voz teñida de respeto. James admiraba la eficiencia e integridad de Estella, aunque su intensidad podía intimidar. Gracias, James, respondió Estella, su voz baja y firme. Tenía una manera de hablar que captaba atención, no por el volumen, sino porque sus palabras tenían peso. Los revisaremos una vez que estemos sentados. Eligió un rincón tranquilo del salón, lejos de miradas curiosas. Estella hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a las miradas sutiles, y a veces no tan sutiles. Como mujer negra en su posición, era una rareza. Aunque se enorgullecía de romper barreras, también cargaba con el peso de un juicio constante. Al acomodarse en su asiento, notó los susurros familiares, las miradas de reojo, la sorpresa apenas disimulada, las suposiciones. Hoy no era diferente. Cerca del bar, un grupo de viajeros ya había comenzado a murmurar, sus miradas dirigiéndose hacia ella de manera intermitente. Estella los ignoró, enfocándose en James, quien organizaba archivos sobre la mesa. Prioriza el informe financiero, le indicó. Es la clave para asegurar nuestra próxima inversión. James asintió, aunque su atención flaqueó al notar que una mujer se acercaba a ellos. Estella también lo notó. La mujer, de unos 40 años, rubia y vestida con un atuendo caro pero llamativo, emanaba un aire de superioridad. Su nombre, como Estella aprendería más tarde, era Karen, un nombre ahora casi sinónimo de mujeres que instrumentalizan el privilegio. Los ojos de Karen recorrieron a Estella. La mirada de Karen se detuvo demasiado tiempo en ella. Estella conocía esa mirada,
era la de alguien intentando ubicarla, decidiendo si pertenecía. Pero Estella no dio señales. Sostuvo la mirada de Karen con una calma inquebrantable, como desafiándola a hablar. Los labios de Karen se fruncieron mientras ajustaba su enorme bolso de mano, luego giró sobre sus talones y se dirigió hacia una azafata. Estella observó cómo Karen gesticulaba en su dirección, su voz elevándose lo suficiente como para superar el murmullo del salón. Aunque las palabras eran indistintas, la intención era inconfundible. Estella inhaló profundamente, sus dedos rozando el cuero suave de su maletín. Había lidiado con personas como Karen antes. La pregunta no era si habría un enfrentamiento, sino hasta dónde lo llevaría Karen. Y Estella, como siempre, estaba lista. El suave murmullo de las conversaciones en el salón se apagó, como el chisporroteo de una llama privada de oxígeno. Estella podía sentirlo, el cambio en la energía que ocurría cuando los prejuicios se hacían evidentes. La voz de Karen, aguda y cargada de irritación, creció mientras hablaba con la azafata. Aunque Estella aún no podía escuchar las palabras, no lo necesitaba, había vivido esta escena demasiadas veces antes. La azafata, una joven de poco más de 20 años, lucía visiblemente incómoda. Su uniforme impecable y su cabello recogido con firmeza reflejaban a alguien ansiosa por hacer bien su trabajo, pero la forma en que sus ojos iban nerviosamente de Karen a Estella delataba su incomodidad. Los gestos de Karen se volvieron más animados mientras se inclinaba más cerca, su voz ahora lo suficientemente fuerte como para llenar la sala. «Te lo digo», dijo Karen, «esa mujer no pertenece aquí. Este es un salón de primera clase, y sé qué tipo de personas están permitidas aquí». Puntuó sus palabras con una mirada directa hacia Estella. La azafata vaciló, claramente sin saber cómo responder. Estella, sentada tranquilamente en su rincón, no se inmutó. Mantuvo su mirada firme y su postura relajada, pero bajo la superficie, sintió una punzada familiar de agotamiento. ¿Cuántas veces tendría que probarse a sí misma? ¿Cuántas veces tendría que justificar su derecho a existir en lugares como este? James, su asistente, se movió incómodo a su lado. Se inclinó, su voz baja. «Señorita Carter, ¿quiere que yo?» «No», interrumpió Estella, suavemente pero con firmeza. «Esperaremos». Karen no había terminado. Envalentonada por la vacilación de la azafata, enderezó su espalda y cruzó los brazos sobre su pecho. «Adelante, pídele su pase de abordar», insistió, con un tono que oscilaba entre autoridad y acusación. «Lo he visto antes. La gente se cuela aquí todo el tiempo, pretendiendo ser lo que no son». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el filo de una navaja. Un murmullo recorrió el salón mientras otros pasajeros empezaban a mirar abiertamente. Algunos parecían curiosos, otros avergonzados, pero nadie intervenía. Estella sostuvo sus miradas con serenidad, su compostura intacta. Si había algo que había aprendido al enfrentar situaciones como esta, era esto: en el momento en que dejabas que vieran que te inmutabas, ellos creían haber ganado. La azafata, ahora visiblemente nerviosa, se acercó a Estella con vacilación. «Señora», comenzó, su voz temblorosa, «lamento molestarla, pero ¿puedo ver su pase de abordar y credenciales del salón?» Estella levantó la mirada lentamente, sus ojos fijándose en la joven. No había enojo en su expresión, solo una intensidad tranquila que hizo que la azafata se moviera incómoda. «¿Y qué motivo?», preguntó Estella, su voz baja y medida, «tiene para pedírmelo?» La azafata vaciló, sus mejillas enrojeciendo. Es solo una verificación de rutina», tartamudeó. Pero ambas sabían que no lo era. Estella había estado sentada tranquilamente, sin molestar a nadie. Esto no era rutina, era una exigencia nacida de suposiciones. Karen, todavía de pie a unos pasos de distancia, sonrió con suficiencia. «¿Ves? Si realmente pertenece aquí, mostrará sus credenciales. ¿Cuál es el problema?» Estella no respondió de inmediato.
En cambio, alcanzó su maletín de cuero, sus movimientos deliberados y sin prisa. Con cuidado, lo abrió y sacó su elegante cartera. De ella, extrajo una tarjeta negra y dorada grabada con el logo de la aerolínea y las palabras pase de propietario. Estella sostuvo la tarjeta entre sus dedos, dejando que la luz captara su superficie brillante. Aquí tiene, dijo, entregándosela a la azafata. Su tono era tranquilo, pero sus palabras llevaban un peso implícito, un recordatorio sutil de que esa tarjeta no era simplemente un pase al salón, sino un símbolo de todo lo que había ganado a través de años de arduo trabajo y resiliencia. La azafata tomó la tarjeta, sus manos temblando ligeramente. La examinó detenidamente, sus ojos abriéndose con asombro al registrar el título. Señorita Carter, dijo, su voz apenas un susurro, yo, no me di cuenta. Karen se acercó, espiando por encima del hombro de la azafata. Su sonrisa confiada vaciló al leer las palabras en la tarjeta. ¿Qué se supone que significa esto?, exigió, su tono volviéndose defensivo. Cualquiera podría hacer una tarjeta falsa como esa. Estella inclinó ligeramente la cabeza, una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Una tarjeta falsa, repitió, con un tono frío. ¿Es esa su evaluación profesional? Karen balbuceó buscando una respuesta, pero antes de que pudiera decir algo más, otra figura entró en escena. Un hombre con un traje a medida, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo de mármol, se acercó rápidamente. Su presencia era imponente, y la azafata inmediatamente se enderezó, aún sosteniendo la tarjeta de Estella. Señorita Carter, dijo el hombre cálidamente, con una voz profesional pero respetuosa. No esperaba verla aquí hoy. ¿Todo está en orden? El rostro de Karen palideció al mirar entre el hombre y Estella, comenzando a entender lo que estaba sucediendo. Los murmullos en el salón se hicieron más fuertes, con los pasajeros observando abiertamente la escena en desarrollo. Estella giró su mirada tranquila hacia el hombre y asintió levemente. Buenas tardes, señor Linwood. Parece que ha habido un malentendido con parte de su personal y algunos de los invitados. Los ojos agudos de Linwood recorrieron a la azafata y luego se fijaron en Karen. Su mandíbula se tensó. La señorita Carter es la propietaria de esta aerolínea, dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Su pase no solo es válido, sino que le otorga uno de los niveles más altos de acceso que ofrecemos. Un silencio pesado cayó sobre el salón, el tipo de silencio que parecía presionar a todos los presentes. Estella se recostó en su silla, su compostura inquebrantable. No necesitaba decir nada más. Dejó que el peso de las palabras de Linwood hiciera el trabajo. Karen abrió la boca como si fuera a protestar, pero no salió ningún sonido. La justicia, pensó Estella, no siempre necesita ser ruidosa. A veces, la verdad tranquila habla más fuerte. El silencio se prolongó, roto solo por el tenue tintineo de una cuchara contra una taza de café distante. La cuidadosamente cultivada compostura de Karen comenzó a desmoronarse. Su rostro enrojeció profundamente, sus ojos se movían nerviosamente entre Estella, el señor Linwood y la azafata, buscando desesperadamente un aliado. Pero nadie acudió en su ayuda. Estella, sentada con la gracia de una reina en su trono, permaneció inmóvil. Sus dedos descansaban ligeramente en el reposabrazos pulido de su silla, el brazalete dorado en su muñeca brillando tenuemente bajo la iluminación ambiental del salón. Su presencia calmada contrastaba marcadamente con el caos que se gestaba a su alrededor. En ese momento, no era simplemente una mujer defendiéndose, era un símbolo de resiliencia tranquila y poder. Karen rompió el silencio primero, su voz estridente y quebrada. ¿Propietaria de la aerolínea? Eso es ridículo, se burló, forzando una risa que resonó incómodamente en el aire denso. ¿Me están diciendo que ella, señaló a Estella con un dedo manicurado, es dueña de este lugar? No hay manera. La mandíbula de Linwood se tensó. Ajustó su corbata con un movimiento decidido,
su voz cortando limpiamente la negación de Karen. La señorita Carter no solo es la propietaria, sino también la presidenta de la Junta. Supervisa las operaciones políticas y, su mirada se dirigió enfáticamente hacia Karen, la reputación de la aerolínea. La última palabra cayó con el peso de un martillo en un tribunal. Karen dio un paso atrás, su confianza visiblemente tambaleándose. Pero Estella podía ver que la lucha no había terminado. Karen no era del tipo que admitiera la derrota fácilmente. El derecho que llevaba intrínseco en su ser no le permitía retroceder sin luchar. Enderezando los hombros, Karen se preparó para intentar nuevamente. Sus hombros se cuadraron, su barbilla se levantó desafiantemente. Bueno, comenzó, con un tono defensivo, si eso es cierto, entonces ¿por qué estaba sentada aquí como una persona común? ¿No debería la dueña de una aerolínea tener su propio salón privado o algo así? ¿Cómo se suponía que debía saberlo? Estella finalmente habló, su voz suave como la seda pero con un filo innegable. No sabía que ser dueña requería que me anunciara, dijo con ligereza, casi de manera conversacional, pero tal vez la próxima vez considere llevar un cartel de neón solo para su conveniencia. La agudeza de sus palabras era sutil pero letal, como una daga envuelta en terciopelo. Las comisuras de los labios de Estella se curvaron en una leve sonrisa, pero sus ojos permanecieron firmes, fijándose en los de Karen con una intensidad que no dejaba lugar a discusiones. Karen abrió la boca para replicar, pero el señor Linwood levantó una mano, silenciándola. Señorita Carter, dijo, volviendo toda su atención a Estella, en nombre de la aerolínea, le ofrezco una disculpa profunda por este malentendido. Su voz era sincera, pero Estella podía percibir la tensión debajo de sus palabras. No solo estaba pidiendo disculpas, estaba intentando controlar el daño y evitar que la situación escalara a algo mucho mayor. Estella se recostó en su silla, cruzando una pierna sobre la otra. Gracias, señor Linwood, dijo con un tono mesurado, pero una disculpa por sí sola no aborda la raíz del problema, ¿verdad? La sala pareció contener la respiración. Incluso Karen, cuya actitud desafiante había sido palpable momentos atrás, permaneció en silencio, con los ojos inquietos de incomodidad. Los murmullos de los otros pasajeros se habían detenido por completo, dejando solo la música de fondo tenue del salón. ¿Qué quiere decir, señorita Carter?, preguntó Linwood, aunque su expresión sugería que ya lo sabía. Estella se enderezó, llenando la sala con su presencia a pesar de permanecer sentada. Quiero decir que incidentes como este no son casos aislados, dijo, con una voz que llevaba un peso que demandaba atención. Son un reflejo de prejuicios más profundos, prejuicios que, francamente, no tienen cabida en una organización en la que he trabajado duro para construir. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de verdad. Linwood asintió lentamente, su expresión seria. Tiene toda la razón, dijo. Me aseguraré de que esto se aborde de inmediato. Karen, percibiendo que la situación se volvía irreversiblemente en su contra, hizo un último intento desesperado. Miren, no quise decir nada malo, dijo, con un tono meloso que hizo que la piel de Estella se erizara. Solo pensé, digo, cualquiera podría haber cometido el mismo error, ¿verdad? La mirada de Estella se fijó en Karen, su expresión indescifrable. Un error, repitió, con una voz suave pero penetrante. ¿Así llama a juzgar a alguien basándose en el color de su piel? El rostro de Karen se tornó de un rojo aún más intenso. Tartamudeó, sus palabras saliendo desordenadas en un intento fallido por defenderse. Yo no quise, claro que no, solo pensé. Usted pensó que yo no pertenecía aquí, interrumpió Estella, su voz calmada pero firme. Asumió, sin pruebas, que estaba equivocada y escaló esa suposición a una confrontación, a pesar de no tener autoridad para hacerlo. La sala pareció encogerse alrededor de Karen, el peso de las palabras de Estella aplastándola. Su boca se abrió y cerró, pero no salió ningún sonido. El silencio era ensordecedor, roto solo cuando Estella se dirigió a la asistente de vuelo.
Y usted, dijo Estella, suavizando un poco su mirada pero aún firme, entiendo que estuvo en una posición difícil, pero es su responsabilidad manejar situaciones como esta con profesionalismo y justicia. Pedirme que demostrara mi derecho a estar aquí basándose en acusaciones infundadas no solo fue poco profesional, fue discriminatorio. Los ojos de la asistente de vuelo se llenaron de lágrimas y asintió rápidamente. Lo siento mucho, señorita Carter, dijo, con una voz apenas audible. Yo no quise ofenderla. Estella asintió, suavizando apenas su expresión para transmitir que no estaba enojada, pero sí decepcionada. Las disculpas son un comienzo, dijo, pero las acciones importan más. Linwood, percibiendo la necesidad de retomar el control de la situación, dio un paso adelante. Señorita Carter, me aseguraré de que este incidente sea documentado y abordado de inmediato, dijo Linwood. La asistente de vuelo recibirá capacitación adicional y en cuanto a esta invitada, añadió, mirando a Karen con severidad, será retirada del salón. El jadeo de Karen fue audible, pero nadie le prestó atención. Estella inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo los esfuerzos de Linwood sin absolverlo por completo. Gracias, dijo simplemente. Mientras sacaban a Karen, sus protestas se desvanecieron en el fondo. Estella se permitió un breve momento de satisfacción. Esto no se trataba solo de ella, sino de establecer un precedente, demostrar a todos en esa sala, y más allá, que los prejuicios y el derecho mal entendido no tenían lugar en su mundo. Estella permaneció sentada, su postura regia, mientras el salón volvía gradualmente a su ritmo habitual. Sin embargo, las ondas de lo que acababa de suceder permanecieron, un recordatorio silencioso de que, incluso en momentos de calma, la justicia podía resonar con fuerza. El aire seguía cargado con las secuelas, y aunque tranquila en la superficie, una tormenta de pensamientos se agitaba bajo el exterior compuesto de Estella. Había enfrentado momentos como este demasiadas veces antes, momentos en los que tuvo que mantenerse firme, no solo por ella misma, sino por innumerables otros que compartían su lucha. Esto no se trataba únicamente de un salón o una invitada grosera, era algo mucho más grande. James, su asistente, se sentó junto a ella, su mano temblando ligeramente mientras ajustaba su corbata. Señorita Carter, dijo suavemente, con preocupación evidente en su tono, ¿está bien? Estella giró la cabeza hacia él, suavizando su expresión lo suficiente como para tranquilizarlo. Estoy bien, James, dijo, con voz firme. Momentos como estos son parte del camino. James asintió, pero no parecía convencido. No debería ser así, murmuró, dejando entrever su frustración. Usted ha construido esta aerolínea desde cero, y aún así la gente. Se interrumpió, negando con la cabeza. Estella colocó una mano ligera sobre su brazo, conectándolo con su presencia calmada. La gente siempre encontrará formas de minimizar lo que no comprende, dijo. La clave es no dejar que lo logren. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia el área del bar, donde un pequeño grupo de pasajeros susurraba entre ellos. Podía sentir sus ojos sobre ella, el peso de su curiosidad mezclado con vergüenza. Algunos habían desviado la mirada durante el incidente, reacios a involucrarse, mientras que otros habían observado con mórbida fascinación. Estella hacía tiempo que había dejado de esperar que los espectadores intervinieran, fue una lección que había aprendido de la manera difícil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. El señor Linwood regresó, con una expresión mezcla de contrición y determinación, y una tableta en mano con el logo de la aerolínea brillando en su superficie. Señorita Carter, comenzó, con un tono respetuoso pero firme, me tomé la libertad de redactar un informe sobre lo que acaba de suceder. Si lo desea, puedo presentarlo de inmediato, y comenzaremos a implementar medidas para abordar los problemas que mencionó. Estella lo miró por un momento, con sus ojos afilados evaluándolo. Podía ver que Linwood tenía buenas intenciones, pero también entendía los límites de su perspectiva.
Era un hombre que probablemente nunca había experimentado el tipo de escrutinio y prejuicio que ella enfrentaba a diario. Aún así, su disposición a actuar era un paso en la dirección correcta. Déjeme verlo, dijo simplemente. Linwood le entregó la tableta y Estella comenzó a leer. El informe era exhaustivo, detallando los eventos con precisión. Sin embargo, mientras leía, sus labios se fruncieron en una línea delgada. El lenguaje, aunque profesional, carecía del peso emocional de lo que realmente había ocurrido. Las acciones de Karen se describían como inapropiadas y el comportamiento de la asistente de vuelo se señalaba como un error de juicio. En ninguna parte se abordaban los problemas sistémicos más profundos en juego. Es un buen comienzo, dijo Estella, dejando la tableta sobre la mesa, pero no es suficiente. Linwood frunció el ceño ligeramente, claramente sorprendido. No es suficiente, repitió. Él repitió sus palabras, tratando de procesar la gravedad de lo que ella había dicho. Estella se inclinó hacia adelante, su postura irradiando autoridad. Este incidente no se trató solo de un malentendido, dijo Estella. Se trató de prejuicios sistémicos, de esos que permiten que personas como Karen se sientan con derecho a vigilar a los demás y de los prejuicios implícitos que hicieron que su personal dudara de mí sin razón. Linwood abrió la boca para responder, pero Estella levantó una mano, deteniéndolo. Si vamos a abordar esto, continuó, debemos ir más profundo. La capacitación en diversidad no es suficiente. Necesitamos cambiar la cultura de esta empresa desde sus cimientos, comenzando con las prácticas de contratación y extendiéndonos a cómo capacitamos a nuestros empleados para manejar situaciones como esta. Sus palabras llevaban el peso de años de experiencia ganada con esfuerzo, y Linwood pareció encogerse ligeramente bajo su mirada implacable. Entiendo, dijo finalmente. Revisaré el informe y trabajaré con nuestro equipo de recursos humanos para desarrollar un plan más integral. Estella sintió, satisfecha por el momento. Bien. Y asegúrese de que el plan incluya evaluaciones regulares para medir el progreso. Esto no es una solución de una sola vez, es un compromiso continuo. Linwood dudó por un instante, luego asintió firmemente. Por supuesto, señorita Carter. Me pondré a trabajar de inmediato. Mientras se daba la vuelta para irse, la atención de Estella regresó al salón. El grupo en el bar se había dispersado, aunque algunos rezagados permanecían, con sus ojos desviándose hacia ella antes de mirar rápidamente hacia otro lado. Ella los ignoró, había asuntos más importantes en los que concentrarse. James, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Lo manejaste a la perfección, dijo, con admiración evidente en su voz. No sé cómo logras mantenerte tan tranquila. Estella permitió una pequeña sonrisa. No se trata de mantener la calma, dijo. Se trata de mantener el control. Sus palabras quedaron en el aire, una afirmación silenciosa de la fortaleza que había cultivado a lo largo de años de desafíos y triunfos. Mientras tomaba su portafolio, preparándose para dirigirse a su reunión, sintió un renovado sentido de propósito. Hoy había sido un recordatorio de por qué luchaba tanto para crear espacios donde todos pudieran sentirse vistos y valorados. Pero el día aún no había terminado. Mientras Estella se levantaba de su asiento, el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos. Se giró para ver a la joven asistente de vuelo acercándose, con el rostro pálido pero decidido. Señorita Carter, dijo la asistente, con la voz temblorosa. Solo quería, disculparme de nuevo. Lo que hice estuvo mal, y yo, quiero mejorar. Estella observó a la mujer cuidadosamente, buscando sinceridad. La vio en los ojos de la asistente, el arrepentimiento genuino, el deseo de crecer. Estella sintió, suavizando su expresión. Las disculpas son importantes, dijo, pero lo que más importa es lo que haces después. Si estás realmente comprometida a mejorar, espero verte liderar con el ejemplo. La asistente asintió rápidamente, con los ojos brillando de gratitud. Gracias, señorita Carter.
No la defraudaré. Estella observó cómo la mujer se alejaba, con pasos más ligeros que antes. Momentos como estos, aunque parecieran pequeños, eran los que hacían que la lucha valiera la pena. Eran recordatorios de que el cambio era posible, aunque fuera una persona a la vez. Cuando Estella salió del salón, el peso del día se aligeró ligeramente sobre sus hombros. Había enfrentado el prejuicio y emergido más fuerte, como siempre lo hacía. Pero, más importante aún, había plantado semillas de cambio, sabiendo que su crecimiento se extendería mucho más allá de este momento. El salón del aeropuerto volvió a su ritmo tenue, pero la atmósfera se sentía alterada, cargada con una conciencia tácita de lo que acababa de suceder. Estella salió de la sala con su asistente James a su lado, sus pasos resonando suavemente contra los pisos de mármol pulido. Sin embargo, incluso mientras se dirigían hacia la reunión que la esperaba, Estella podía sentirlo, una presencia persistente, como el peso de una tormenta que se negaba a disiparse. Karen. Los instintos de Estella rara vez se equivocaban. Había sentido el resentimiento latente en la voz de Karen, la forma en que el derecho mal entendido impregnaba sus palabras como una segunda piel. Personas como Karen no se retiraban en silencio, atacaban, desesperadas por recuperar el poder que creían suyo por derecho. Estella miró a James, cuyo ceño estaba fruncido en un pensamiento profundo. Sus manos apretaban la tableta que contenía su próxima presentación. James, dijo, con voz tranquila pero firme. Mantente cerca. James miró hacia arriba, sobresaltado. Por supuesto, señorita Carter, respondió, aunque el destello de preocupación en sus ojos sugería que comprendía su advertencia. Apenas habían llegado al ascensor privado de la terminal cuando unos pasos apresurados rompieron el constante murmullo del ruido del aeropuerto. Estella no necesitó darse la vuelta para saber quién era. La voz aguda y cortante de Karen resonó como una cuchilla. Espera. No puedes simplemente irte así. Estella exhaló silenciosamente y se giró lentamente para enfrentar a su perseguidora. Karen avanzó hacia ella, el rostro enrojecido de indignación, su bolso de diseñador balanceándose salvajemente en su brazo. Toda su actitud gritaba privilegio ofendido, como si el mundo entero la hubiera agraviado al negarse a inclinarse ante sus caprichos. No me gustó la forma en que me humillaste allá atrás, dijo Karen, con la voz temblorosa por una mezcla de enojo y vergüenza. ¿Crees que puedes simplemente usar tu título y hacerme quedar como la mala? Solo estaba haciendo lo que creía correcto. Estella la miró con calma, su expresión indescifrable. Lo que creías correcto, repitió, su voz baja y firme. Fue hacer suposiciones sin fundamento sobre mí. Y cuando esas suposiciones se demostraron erróneas, te reafirmaste en lugar de admitir tu error. Karen se erizó, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Error? Estaba sentada ahí como si fueras dueña del lugar. Oh, espera, ¿verdad que sí eres dueña del lugar? Rió amargamente, un sonido irritante. Debe ser lindo hacerse la víctima mientras tienes todo servido en bandeja de plata. James se tensó, sus manos apretando con fuerza la tableta, pero Estella puso una mano tranquilizadora en su brazo. No, murmuró suavemente. Había lidiado con este tipo de vitriolo antes y sabía cómo manejarlo. Envalentonada por el silencio de Estella, Karen continuó. ¿Sabes lo que creo? El problema lo tienes tú. Caminas por ahí actuando como si fuera superior, haciendo que todos los demás se sientan pequeños solo para demostrar un punto. Bueno, no voy a disculparme por defender lo que es correcto. Estella dio un paso lento hacia adelante, su mirada fija en la de Karen. Sus movimientos eran deliberados, su postura inquebrantable. Por primera vez, Karen titubeó, su valentía vacilando bajo el peso de la presencia de Estella. ¿Crees que defendiste lo que es correcto?, preguntó Estella, su voz tranquila pero cortante. Lo que defendiste fue tu propio prejuicio. Asumiste que yo no pertenecía porque no encajaba en tu visión estrecha de quien merece ocupar ese espacio.
Y cuando te enfrentaste a la verdad, en lugar de reflexionar, elegiste reafirmar tu ignorancia. Karen abrió la boca para responder, pero Estella no había terminado. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy. Nada me fue dado. Cada paso que he dado ha sido ganado con trabajo duro, perseverancia y sacrificio. Personas como tú, personas que utilizan su privilegio para derribar a otros, son la razón por la que lucho tan duro para crear espacios donde todos sean valorados. La terminal se volvió más silenciosa, como si el mismo aire se hubiera detenido para escuchar. Karen miró a Estella, su expresión retorcida por una mezcla de enojo e incomodidad. Por un momento, pareció que podría arremeter de nuevo, pero luego sus hombros se desplomaron y desvió la mirada. Yo, no quería que esto llegara tan lejos, murmuró, con la voz apenas audible. Estella la observó con atención, buscando algún signo de sinceridad. No se trata de que tan lejos llegó, dijo. Se trata de lo que haces a continuación. Si realmente lamentas lo que sucedió, tomarás esto como una oportunidad para reflexionar y cambiar. Pero si continúas justificando tus acciones, solo repetirás los mismos errores. Karen no dijo nada, su mirada fija en el suelo. Estella esperó un momento más, luego se giró hacia James. Vámonos, dijo en voz baja. Cuando entraron en el ascensor privado, Estella se permitió un momento para respirar. Conocía muy bien el tipo de persona que era Karen como para creer que el problema estaba resuelto, pero también sabía que no podía cargar con el peso de cambiar el corazón de todos. Su enfoque permanecía en el panorama general, las políticas, la cultura y los sistemas que podía influir para garantizar que la próxima generación no tuviera que luchar las mismas batallas. James, de pie a su lado, finalmente rompió el silencio. Señorita, dijo con vacilación. ¿Cree que ella aprenderá algo de esto? Los labios de Estella se curvaron en una leve sonrisa agridulce. Eso depende de ella, dijo. Pero lo haga o no, el trabajo continúa. Las puertas del ascensor se deslizaron, revelando la elegante y moderna sala de conferencias donde la esperaba su próxima reunión. Salió con la cabeza en alto, lista para enfrentar los desafíos que la aguardaban. Detrás de ella, los ecos de la confrontación con Karen permanecían, como un recordatorio de una lucha que nunca terminaba del todo, pero también de las victorias, por pequeñas que fueran, que hacían que el esfuerzo valiera la pena. Estella entró a la sala de conferencias, el frescor del aire acondicionado acariciando su piel, en marcado contraste con el encuentro acalorado que acababa de soportar. La sala era una maravilla de la arquitectura moderna, paredes de vidrio ofrecían una vista de la bulliciosa pista de aterrizaje, una larga mesa de caoba brillaba bajo el suave resplandor de luces empotradas, y las sillas de felpa estaban dispuestas con precisión militar. Pero nada de eso le importaba en ese momento. Su mente seguía repasando las palabras de Karen, cada una un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. James, su asistente, colocó su tableta en la cabecera de la mesa, sus movimientos deliberados pero tensos. Estella notó cómo sus hombros estaban rígidos, el leve ceño de preocupación grabado en su frente. Siempre había sido una presencia calmada en su a menudo caótico mundo, pero hoy, incluso él parecía alterado. Respira, James, dijo Estella suavemente, su voz un bálsamo contra la tensión en la sala. James se detuvo, sus manos agarrando el borde de la mesa. La miró, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y admiración. ¿Cómo lo hace, señorita Carter?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. ¿Cómo mantiene la calma después de todo? Estella se movió hacia su asiento en la cabecera de la mesa, bajándose con la gracia de alguien que había aprendido a usar la resiliencia como armadura. Apoyó sus manos ligeramente en la superficie lisa de la mesa, su brazalete dorado brillando bajo la luz mientras hacía un gesto para que James se sentara a su lado. La calma no se trata de ignorar lo que sientes, dijo. Se trata de canalizarlo. Cada vez que enfrento a alguien como Karen, cada vez que soy subestimada o juzgada, me recuerdo a mí misma lo que está en juego.
Perder el control solo les daría lo que quieren, una razón para descartarme. Pero mantener la calma, así recupero el poder. James asintió lentamente, aunque la tensión en sus hombros permaneció. Estella podía ver que no estaba del todo convencido, pero también sabía que la comprensión llegaba con el tiempo y la experiencia. Por ahora, esperaba que su ejemplo fuera suficiente. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y un pequeño grupo de ejecutivos entró. Sus trajes a medida y zapatos relucientes eran un testimonio de la posición de la aerolínea. Saludaron a Estella con una mezcla de deferencia y familiaridad, cada uno plenamente consciente de su influencia dentro de la empresa. Mientras tomaban asiento, Estella cambió de marcha, enfocando su energía en la tarea en cuestión. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz firme y autoritaria. Antes de entrar en la agenda de hoy, quiero abordar un incidente que ocurrió en el salón hace un momento. Los ejecutivos intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de curiosidad y preocupación. Estella no esperó preguntas. Relató los hechos con precisión, sus palabras pintando un vívido cuadro de lo que había sucedido. No endulzó los detalles ni evitó las verdades incómodas sobre prejuicios y discriminación. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la sala. Los ejecutivos evitaron su mirada, su incomodidad era palpable. Finalmente, uno de ellos, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano, habló. Señorita Carter, comenzó, con tono cauteloso. Quiero asegurarle que tomamos este asunto muy en serio. Incidentes como este son inaceptables, y haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que vuelvan a ocurrir. La mirada de Estella se agudizó. Agradezco su preocupación, señor Harris, dijo. Pero la preocupación por sí sola no es suficiente. Necesitamos acción, cambios reales y medibles que aborden la raíz del problema. Eso significa reevaluar nuestros programas de formación, nuestras prácticas de contratación y la cultura que estamos fomentando dentro de esta empresa. Otra ejecutiva, una mujer joven con ojos brillantes y una expresión decidida, asintió en señal de acuerdo. Tiene razón, dijo. Si queremos ser líderes en esta industria, debemos dar el ejemplo. Esto no se trata solo de evitar mala publicidad, se trata de hacer lo correcto. La discusión ganó impulso, con ideas y propuestas intercambiadas. Estella escuchaba atentamente, ofreciendo sus perspectivas y exigiendo responsabilidad en cada oportunidad. Para cuando terminó la reunión, se había establecido un plan integral con objetivos claros y plazos definidos para su implementación. Mientras los ejecutivos salían de la sala, Estella permaneció sentada, con las manos descansando sobre la tableta frente a ella. James se quedó a su lado, con su tensión anterior reemplazada por una determinación tranquila. Eso fue impresionante, dijo él. No solo abordaste el problema, lo convertiste en una oportunidad. Estella le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Las oportunidades no siempre se presentan, dijo. A veces, hay que crearlas. Antes de que James pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Para sorpresa de Estella, era el señor Linwood, el gerente del salón. Entró con vacilación, con una expresión mezcla de aprensión y determinación. Señorita Carter, dijo, su voz dubitativa. ¿Puedo hablar con usted un momento? Estella le indicó que tomara asiento. Linwood se sentó frente a ella, con las manos fuertemente entrelazadas. Quería agradecerle, comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios. Por cómo manejó la situación antes. Eso, me hizo darme cuenta de cuánto más tenemos que hacer, no solo como empresa, sino como individuos. Estella lo observó cuidadosamente, buscando sinceridad. ¿Y qué planea hacer al respecto?, preguntó. Linwood dudó, luego enderezó su postura. Ya hablé con mi equipo. Vamos a implementar cambios inmediatos, comenzando con capacitaciones obligatorias para todo el personal. Y me he comprometido personalmente a educarme más sobre estos temas. No quiero ser cómplice de perpetuar la cultura que permitió que esto ocurriera.
Estella asintió lentamente, su mirada suavizándose. Reconocer el problema es el primer paso, dijo. Pero recuerde, el cambio no es un esfuerzo único. Es un proceso continuo. Mantenga su compromiso y asegúrese de que sus acciones coincidan con sus palabras. Lin Wood asintió con entusiasmo, su expresión llena de resolución. Lo haré, dijo. Gracias, señorita Carter. Cuando salió de la sala, Estella se recostó en su silla, sintiendo una satisfacción tranquila. La lucha no había terminado, siempre habría más batallas que enfrentar, más barreras que romper. Pero hoy había dado un paso adelante. Y por ahora, eso era suficiente. James la miró, una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Realmente crea oportunidades, dijo. Estella se permitió un raro momento de ligereza, su sonrisa ensanchándose un poco. Alguien tiene que hacerlo, respondió. Con eso, recogió sus cosas, lista para enfrentar lo que viniera. Estella salió de la sala de conferencias, sus tacones resonando suavemente contra los pisos de mármol. El día ya había sido una maratón de confrontaciones y resoluciones, pero sabía que no había terminado. Sus instintos, afilados tras años de navegar tanto en salas de juntas como en prejuicios, le decían que la tormenta no había pasado del todo. Había visto el destello de desafío en los ojos de Karen, la forma en que sus hombros se cuadraron incluso al retirarse. Personas como Karen no desaparecen silenciosamente en el trasfondo, planean su próximo movimiento. James caminaba junto a ella, su tableta bajo el brazo, su postura más relajada ahora que la reunión había salido bien. Señorita Carter, dijo, con un tono más ligero, su agenda para el resto del día está libre. ¿Quiere revisar el itinerario de mañana? Con una leve sonrisa, respondió, aún no, James. Tomemos un momento para respirar primero. James asintió, aunque mantuvo su paso enérgico mientras se dirigían al salón privado destinado a los ejecutivos. Estella apreciaba su diligencia, era una cualidad que había cultivado en sí misma y admiraba en los demás. Pero al entrar al salón, inmediatamente percibió que algo no estaba bien. La habitación estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El habitual murmullo de conversaciones y el suave tintineo de platos estaban ausentes, reemplazados por una inquietante quietud. La mirada aguda de Estella recorrió la habitación, evaluando la escena, un grupo de empleados amontonados cerca de la barra, susurrando en tonos apagados, un guardia de seguridad parado torpemente en la entrada, con los ojos moviéndose nerviosamente entre Estella y un alboroto que se desarrollaba en el extremo más alejado del salón. Y allí estaba ella, Karen. Estaba en el centro del salón, su voz elevada y teñida de veneno. Dos empleados la flanqueaban, sus rostros pálidos por la incomodidad mientras intentaban, sin éxito, calmarla. Esto es inaceptable, ladró Karen, su voz resonando en la sala como un látigo. ¿Tienen idea de quién soy? No soy una cualquiera a la que puedan simplemente ignorar. La mandíbula de Estella se tensó, aunque su expresión permaneció neutral. Dio un paso adelante, su presencia captando la atención sin necesidad de levantar la voz. Los empleados se congelaron, sus ojos ensanchándose al notar su acercamiento. Karen, atrapada en su perorata, no se dio cuenta al principio. Voy a hacer que pierdan sus empleos por esto, continuó Karen, sus palabras goteando con derecho. Todo este lugar es una desgracia, permitiendo que alguien como ella, hizo un gesto vago hacia el personal, pero estaba claro que sus palabras llevaban una implicación más amplia, me trate así. Karen, dijo Estella, su voz cortando el ruido como una cuchilla a través de la seda. Karen se giró bruscamente, su rostro contorsionándose con una mezcla de sorpresa y enojo. Tú, escupió, su tono cargado de desprecio. Debería haber sabido que aparecerías. Vienes a regodearte, ¿verdad? Estella dio otro paso adelante, sus tacones resonando nítidamente contra el suelo. Se paró erguida, su mirada firme e implacable. Vine para asegurarme de que esta situación no se salga más de control, dijo con calma.
Pero parece que ya te has encargado de eso. El rostro de Karen se enrojeció, sus manos apretándose en puños a sus costados. No me trates con condescendencia, espetó. ¿Crees que puedes simplemente humillarme y salirte con la tuya? Tengo conexiones, gente que me escucha, no como tú, una mujer hambrienta de poder que cree que posee el mundo. Estella arqueó una ceja, su expresión fría. Karen, no necesito creer que poseo el mundo. Construí una parte de él, y estoy orgullosa de lo que he logrado. Lo que no toleraré es que alguien como tú socave los valores que representa esta compañía. Karen rió amargamente, un sonido irritante contra el tenso silencio de la sala. ¿Valores? ¿Eso es lo que llamas esto? Paseando tu éxito como si eso te hiciera mejor que los demás. La mirada de Estella no vaciló. El éxito no hace a nadie mejor que los demás, dijo. Pero como tratamos a las personas sí. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de verdad. Por un momento, Karen vaciló, su valentía resquebrajándose bajo el peso de la serena convicción de Estella. Pero entonces, como si se aferrara a los últimos restos de su orgullo, enderezó su espalda y frunció el ceño. Esto no ha terminado, dijo Karen, su voz más baja pero no menos venenosa. La gente como tú siempre se pasa de la raya, y cuando lo hagas, caerás igual de fuerte. Estella inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inescrutable. Eres libre de tener tu opinión, Karen, dijo. Pero si continúas por este camino, la única persona a la que lastimarás será a ti misma. Karen la miró, claramente impactada por las palabras, aunque se negó a demostrarlo. Con un último bufido, se dio la vuelta y salió del salón, la habitación quedando en silencio salvo por el sonido agudo de sus tacones contra el suelo. El personal y el guardia de seguridad observaron cómo se iba, sus rostros una mezcla de alivio y tensión persistente. Estella exhaló suavemente, su compostura intacta. Se dirigió a los empleados que habían sido blanco del ataque de Karen, ofreciéndoles un gesto tranquilizador con la cabeza. Manejaron la situación bien, dijo. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo. El joven más cercano a ella asintió rápidamente, su rostro aún pálido. Gracias, señorita Carter, dijo. Lamentamos que haya tenido que lidiar con eso. Estella negó suavemente con la cabeza. No se disculpen por el comportamiento de otra persona. Solo recuerden, cada desafío es una oportunidad para mostrar quiénes son. Mientras el personal se dispersaba, James se acercó a ella, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. ¿Crees que realmente lo dejará pasar?, preguntó en voz baja. Los labios de Estella se curvaron en una leve y amarga sonrisa. Las personas como Karen no dejan las cosas fácilmente, dijo. Pero eso no es mi preocupación. Mi enfoque está en construir algo más fuerte que su ignorancia. James asintió, aunque la tensión en sus hombros permaneció. Estella podía sentir su inquietud, pero también sabía que algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia. Por ahora, seguiría liderando con el ejemplo, mostrándole a él y a todos los demás que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir a la tormenta. Se trata de mantenerse firme después de ella. Con una última mirada al salón, ahora tranquilo, Estella se dirigió hacia la salida, sus pasos firmes y seguros. El día no había terminado, pero estaba lista para lo que viniera. La justicia, después de todo, no era un destino, era un camino. Y Estella Carter estaba decidida a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo le tomara. La tensión persistió mucho después de que Karen salió furiosa del salón. Estella sintió las miradas persistentes del personal y el murmullo de voces que se reanudó una vez que estuvo fuera de su alcance. Había encontrado personas como Karen muchas veces antes, arrogantes, incapaces de aprender y peligrosamente altivas. Pero esta vez, Estella sabía que la historia de Karen no había terminado. Aún quedaba un hilo de asuntos pendientes. 2 días después, Estella estaba sentada en su oficina con vista al horizonte de la ciudad.
El escritorio de vidrio pulido reflejaba la luz de la mañana que entraba por las altas ventanas y su espacio de trabajo estaba tan meticulosamente organizado como sus pensamientos. James entró en la habitación, cargando una carpeta y su habitual aire de eficiencia nerviosa. Señorita Carter, dijo, colocando la carpeta sobre su escritorio, he estado revisando algunas actualizaciones sobre Karen. Estella arqueó una ceja, su atención despertada. ¿Qué actualizaciones? James dudó, claramente inseguro de cómo proceder. Parece que ha estado haciendo llamadas a miembros de la Junta, a ejecutivos. Está afirmando que usted, bueno, la maltrató. Que usó su posición para humillarla públicamente. Estella se reclinó en su silla, entrelazando los dedos pensativamente. Ya veo, dijo con calma. ¿Y cómo han recibido esas llamadas? Los labios de James esbozaron una pequeña y resignada sonrisa. No como ella esperaba. La mayoría está bien al tanto de la verdad. Han leído los informes del incidente y escuchado directamente al señor Lingwood. Si acaso, sus esfuerzos la están haciendo quedar peor. Estella se permitió un momento de satisfacción, aunque moderado por el peso de la situación. Karen no me parece alguien que sepa cuándo detenerse, dijo. Pero no necesitamos rebajarnos a su nivel. Asegurémonos de que nuestro enfoque siga siendo los cambios más amplios que hemos iniciado. James asintió, su admiración por Estella clara en sus ojos. Entendido. Y hablando de cambios, el equipo de diversidad e inclusión quería informarle que han finalizado la primera ronda de materiales de capacitación. Están listos para su revisión. La sonrisa de Estella se amplió ligeramente. Es una buena noticia, James. Asegurémonos de que se implemente sin demora. Más tarde esa tarde, una notificación apareció en el teléfono de Estella, un correo electrónico de un miembro de la Junta, marcado como urgente. Lo abrió, entrecerrando los ojos mientras leía. Karen había llevado sus quejas al público. Una publicación en un blog, cargada de vitriolo y acusaciones sin fundamento, se había vuelto viral. En ella, Karen se pintaba a sí misma como la víctima, tergiversando los eventos del incidente en el salón en una narrativa de persecución. Acusaba a Estella de abusar de su poder y usar su posición para humillarla. La publicación ya había atraído a un pequeño pero vocal grupo de comentaristas ansiosos por apoyar la historia fabricada de Karen. Estella dejó el teléfono a un lado, su expresión inescrutable. James, sentado cerca, notó el cambio en su semblante. ¿Qué ocurre?, preguntó, con evidente preocupación en su tono. Karen, respondió Estella, su voz firme. Ha llevado sus quejas en línea. James gimió, pasándose una mano por el cabello. Por supuesto que lo ha hecho. ¿Quiere que yo? No, interrumpió Estella, su tono firme pero tranquilo. No respondemos emocionalmente. Eso es lo que ella quiere. Vamos a manejar esto de la manera correcta. El enfoque de Estella fue deliberado. Instruyó a su equipo legal para que emitiera un comunicado claro, respaldado por las grabaciones de seguridad del salón y los testimonios de los testigos presenciales, que desmentían las afirmaciones de Karen. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad para enfatizar el compromiso de la aerolínea con la inclusión y la justicia, convirtiendo la campaña de difamación de Karen en una plataforma para el cambio positivo. Al final de la semana, los intentos de Karen por vilipendiar a Estella habían fracasado de manera espectacular. La verdad salió a la luz, y la credibilidad de Karen se desplomó bajo el peso de pruebas irrefutables. Los comentarios en su blog pasaron de ser de simpatía a condena, y sus supuestos partidarios se distanciaron. En un giro final de ironía, las acciones de Karen trajeron inadvertidamente más atención a la iniciativa que Estella estaba defendiendo. Los nuevos programas de diversidad e inclusión de la aerolínea recibieron elogios generalizados, y Estella se convirtió en una figura de inspiración por su inquebrantable gracia bajo presión. El viernes por la noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo oscurecido,
Estella se sentó en su oficina, disfrutando de un raro momento de soledad. James entró en silencio, con una taza de té en la mano. Pensé que esto te vendría bien, dijo con una pequeña sonrisa. Estella aceptó el té, su mirada pensativa. Gracias, James. Él dudó y luego preguntó, ¿crees que Karen haya aprendido algo de esto? Estella tomó un sorbo de su té, su expresión contemplativa. No lo sé, admitió. Pero no es mi trabajo cambiarla. Mi trabajo es asegurarme de que personas como ella no puedan dictar cómo funciona el mundo. James asintió, su respeto por ella creciendo con cada palabra. Y lo has hecho. Has mostrado a todos cómo se ve el liderazgo. Estella sonrió, una sonrisa tranquila y victoriosa que hablaba de batallas luchadas y ganadas. El liderazgo no se trata de ser perfecto, dijo. Se trata de mantenerte firme en tus valores, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Mientras miraba la ciudad abajo, Estella sintió una sensación de paz. La tormenta había pasado, y aunque siempre habría más desafíos por delante, sabía que estaba lista para enfrentarlos. Por cada Karen en el mundo, había innumerables personas que creían en la justicia, la equidad y el progreso. Y Estella Carter continuaría liderando la causa, un paso a la vez. La historia de Estella es un recordatorio poderoso de que la resiliencia y la integridad pueden superar incluso los prejuicios más arraigados. Al mantenerse fiel a sus valores y liderar con fortaleza, convirtió un momento de adversidad en una oportunidad de cambio, demostrando que la justicia es un camino que vale la pena recorrer. Si esta historia te conmovió, te inspiró o incluso te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia que desafíe, empodere y eleve. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.